Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Arizala, estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les voy a hablar sobre este principio del derecho como un sistema conceptual orgánico. Y para ello vamos a hablar sobre tres autores y vamos a llegar a unas conclusiones de por qué lo digo de esta manera. Vamos a tomar estos dos primeros autores, que es Al-Chogurun y Buligin, que definen al derecho como un sistema formal que está conformado por axiomas y teoremas. Estos axiomas son un punto de partida indiscutible en la investigación. Estos deben ser coherentes, no deben contradecirse, completos, no son envolventes por sí solos e independientes porque no aceptan una reducción. Vamos, los teoremas, en cambio, son conclusiones obtenidas de los axiomas aplicando la lógica. Y la finalidad de la aplicación de estos teoremas es eliminar las lagunas, las incoherencias y las redundancias. Aquí vamos con un claro ejemplo, que es la Constitución del Ecuador del 2008. Aquí se presentaron una serie de axiomas por ejemplo, el de las nacionalidades indígenas. Todos sabemos que las nacionalidades indígenas habitan en el Ecuador y que no podemos negarlas. Son envolventes por sí solos, es decir, que estas diferentes nacionalidades en las diferentes áreas y regiones del Ecuador deben ser consideradas y concebidas como tales. Y no podemos ignorar que tenemos a los guaraníes, a los indígenas, a los zaraguros, a todos estos pueblos indígenas y reconocerlos como parte del todo que son los ecuatorianos. Por eso es que aplicamos esta lógica respetar la individualidad de cada uno de estos pueblos o nacionalidades indígenas, pero sí reconocerlos en esta constitución. La finalidad es eliminar estas incoherencias, porque antes eran tratados como no ciudadanos ecuatorianos. Si leemos a lo largo de la materia de sociología, hemos logrado entender que la lucha que han tenido estos pueblos y nacionalidades indígenas para ser considerados dentro de la Constitución del 2008 y que la mayoría de juristas y estudiosos de la Constitución eh, co- ah, es- promueven este reconocimiento y que es un paso importantísimo para defender a cada uno de los ecuatorianos que estamos circunscriptos en este territorio. Adicionalmente, este sistema formal también puede ser considerado un sistema deductivo, un sistema inductivo y un sistema excluyente. ¿Por qué? Las normas que lo componen son deducibles de algunos principios generales, se basa en reglas de la lógica. Todos los que habitamos o estamos circunscritos en el territorio ecuatoriano somos ecuatorianos, por lo cual tenemos derechos y obligaciones y estos están en su normativa máxima, que es la Constitución del 2008. El sistema inductivo parte del contenido de las singularidades a fin de construir conceptos siempre más generales, clasificadores, para que en el interior de la materia. Esto quiere decir que vamos a la peculiaridad. Yo soy un habitante de la ciudad de Quito, pero y pertenezco al Ecuador. Entonces, de mi particularidad, que soy habitante de la ciudad de Quito, valgo a que soy ecuatoriano porque Quito está circunscrito al territorio ecuatoriano. Adicionalmente, excluye la incompatibilidad entre normas. Esto, antes la normativa no consideraba a los pueblos y nacionalidades indígenas como parte no lo reconocía sus tradiciones, sus derechos, su forma de relacionarse con los otros. Ahora en la actualidad se la reconoce y eso es un principio fundamental para no considerar normas extra anteriores y considerarlas en esta nueva constitución. Adicionalmente, vamos a hablar sobre Canaris. Canaris habla de la parte del derecho
como una parte axiológica, es decir, exigencias ético-jurídicas como la mejor imagen del ordenamiento jurídico, una consistencia y una justificación. Que el mandato de la justicia tiene un principio de igualdad y una generalización. Vamos a poner la libre transitabilidad en el Ecuador. Son una norma que nos dan, que nos permite conocer cuáles son qué es la libre transitabilidad en el Ecuador y que es un principio de igualdad, que todos podemos transportarnos o caminar por el territorio ecuatoriano. Ahora tenemos el estado de guerra que nos puso nuestro presidente constitucional, nos dice que este derecho de libre transitabilidad está normado y pues, que podemos caminar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, podemos transitar en el estado ecuatoriano y tenemos esta restricción con ciertas peculiaridades en el decreto oficial 110. Adicionalmente, esta parte teológica, que es una aprehensión racional de coherencia de un entramado jurídico de valores, la valoración primaria previamente sentada, trasladada a casos comparables y eliminar las contradicciones para establecer valoraciones. Vamos con este mismo decreto 110. En este decreto 110 te permiten estas ciertas eventualidades. Por ejemplo, si una persona necesita ir al aeropuerto, puede hacerlo. Adicionalmente, por ejemplo, las personas que están dedicadas a la salud o que están dedicadas al desarrollo productivo, el desarrollo de consumo de alimentos o víveres, también tienen estos permisos o esta forma de proceder. El resto debemos permanecer en nuestros hogares. Entonces, tenemos esta parte teórica, la parte teológica de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces vamos a tener este entramado que juzga la axiología con lo teológico para poder presentar y realizar coherencia valorativa y una unidad interna de ordenamiento jurídico. Es decir, tenemos esta ley. Suponer que el derecho es una ciencia, cuál es su sentido y fundamentación para hacerlo. No podemos negar que el derecho a través de la historia ha ido cambiando, ha ido modificándose, ha ido alimentándose. Cuando tiene esta posibilidad de ir alimentándose con vivencias, con fórmulas, con experimentos, hace que esta ciencia vaya cambiando, vaya modificándose y por eso el derecho es considerado una ciencia. La coherencia del pensamiento axiológico, jurídico o teológico es de tipo racional. Es decir, para la aplicación de toda la normativa nacional vigente en el Ecuador, debemos tener este conocimiento jurídico y esto hacerlo, aplicarlo a la razón de ser o al desenvolvimiento del individuo dentro de esta sociedad. Los principios que cumplen este sostén no rigen sin excepción o contradicción, contraposición o contradicción. Por eso el COIP la reconoce. En las audiencias tenemos una parte que habla sobre la fiscalía cuando tenemos una acusación y también tenemos la defensa que nos permite tener esta contraposición o esta defensa o esta contraposición entre lo que me dice el uno y lo que me dice el otro. No tiene pretensión de exclusividad, es decir, esto es universal. La Constitución, por ejemplo, es universal para todos los que habitamos en el territorio ecuatoriano. Contenido de complementación y limitación. Obviamente, la ley manda, prohíbe o permite. Esto es fundamental para el desarrollo de los pueblos de todo el mundo. Es decir, que cada estado tiene la posibilidad de sancionar, mandar o prohibir de cierta manera para que el correcto desarrollo de esas sociedades y la concreción mediante principios subordinados o contenidos propios. Una clara
Vigencia, ¿cómo les permitimos la libre transitibilidad en el Ecuador en el caso de los extranjeros? ¿Qué requisitos deben cumplir para poder tener esta libre tránsito por el Ecuador? Adicionalmente, para definir el derecho tenemos otro aporte, que es el de Kelsen, que es un tramado de delegaciones o una cadena de validez. El Estado es enteramente dependiente de la unidad del sistema jurídico que constituye ese Estado y reconoce a la norma fundamental común de él, de todo él. Es innegable que en la Constitución del 2008 habla sobre una serie de principios o normas que antes no se tenía. Por ejemplo, el derecho al summa causal. Me parece un acierto muy importante porque en esto de summa causal le damos también el derecho a la naturaleza, el derecho al agua, el derecho al suelo, el derecho a todo lo que nos rodea, que también tiene que ser cuidado para tener esa normativa de poder habitar en ese estado. También tenemos, él hace una clase y los define una serie de sistemas que se van conjugando. Dos de los principales es este sistema estático y el sistema dinámico. Sistema intacto, por ejemplo, estático es el contenido referente a una norma particular bajo lo universal. Por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos son un principio estático que no se van moviendo y no se van cambiando y nace de este principio después de la Segunda Guerra Mundial. El contenido puede inferirse mediante un argumento deductivo lógico. Los derechos humanos sabemos que todo ser humano tiene sus diferentes, sus derechos y sus obligaciones y que no pueden ser violentados. Esto es estático, no se mueve, no cambia, pero ¿por qué? Porque son unas normas o principios generales o universales. El sistema es también porque es un sistema dinámico, porque es un establecimiento de un hecho productor de normas, el facultamiento de la autoridad nominadora, cómo puede producirse las normas generalmente o individuales. Cada estado tiene la capacidad o la fortaleza de formar sus propias leyes. En caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional son los que proponen estas leyes para el mejoramiento del desarrollo de las sociedades. Y esta determina la relación entre una norma superior o inferior para evitar la contradicción. Es decir, la Constitución del 2008 es la norma base en la que se rigen todos los principios en el Estado ecuatoriano. Y ahí tenemos unas normas y dependiendo de su nivel de importancia, vamos categorizando y vamos a poniendo en su nivel de importancia. También tenemos que es un sistema dinámico complejo, un sistema estático dinámico, un sistema complejo dinámico estático. Estas son características que tienen sus peculiaridades que le hacen definirse como una ciencia. ¿Y qué es lo importante de tener a estos cinco autores? Y tenemos muchísimos más que definen al derecho como una parte fundamental en la consecución de un Estado. Una de las primeras conclusiones del que el sistema formal pone de manifiesto los defectos sistemáticos, las lagunas, las contradicciones y las redundancias de un conjunto determinado de normas jurídicas. Por ejemplo, antes la homosexualidad era penada en el Ecuador. ¿Por qué perdemos y no pueden ser juzgadas en la actualidad? En la actualidad se reconoce y se habla de esta norma del principio y el derecho que todo tiene ser humano a expresar su diferencia y que tiene que ser respetada por el resto de la sociedad. Adicionalmente, hablamos de un conjunto de normas que pasa de ser un conjunto caótico a un conjunto ordenado por la actividad sistematizadora de los jurísticas y no del derecho en sí. Es decir, que los que desarrollamos los conceptos, los que ejercemos el derecho o somos los que categorizamos y vemos
cómo ordenar las leyes que no se contradizan para poder defender un punto. Es decir, que podemos utilizar varias normas o varias leyes para poder hacer presentar una teoría de caso. Los actos jurídicos responden a un sistema de interpretaciones múltiples desde el punto de vista sincrónico y de unas interpretaciones cambiantes desde el punto de vista diacrónico. Eso quiere decir que yo no voy a pensar igual que otra persona, que las leyes pueden ser interpretadas. ¿Y cuándo es que la jurisprudencia, cuando se logra determinar bajo un juez o la aplicación de esta normativa, hace que se pueda cambiar o rever o formular de una mejor manera? Debemos tener en cuenta que el ser humano, por naturaleza, puede cometer errores. Es decir, los juristas pueden hacer una modificación de esta mm, forma de conducir la sociedad. Es decir, el derecho es la forma como la sociedad se entiende entre sí para poder determinar qué es lo que se prohíbe, se manda o se puede ejecutar dentro del Estado. La validez no es una relación entre enunciados jurídicos, sino entre proposiciones jurídicas, producidas no por el legislador, sino por el jurista y las jueces, lo que hablábamos antes. Es decir, cuando el juez da un dictamen y da su parecer de las dos puntos de vista de contradicciones o contraposiciones, permiten generar esta nueva forma de hacer el derecho o de ejecutar la actividad del derecho. El poder contrastar las visiones de varios autores nos permite determinar que el derecho se convierte en una ciencia y por lo tanto debe ser construida y reformulada por la investigación científica. Desde consideramos al derecho como un axioma, como casos concretos o específicos, y luego planificamos partimos de lo particular a lo general, ya estamos en este trama de construir el derecho, de que el derecho se construye en el beneficio de todos los actores que formulan las leyes. Y para mí, al final, un sistema tiene que ser analizado desde la definición, que es un conjunto de reglas y principios sobre el derecho racionalmente enlazados entre sí y que son interdependientes. Eso quiere decir que a una norma no se le puede considerar como aislada, que cada norma se está relacionando la una con la otra. Si nos ponemos a analizar todas las leyes, siempre están relacionadas con la Constitución. Las normativas, los municipios, inclusive las empresas, los reglamentos internos, van analizando lo que dice la Constitución y lo que dicen las normas precedentes para poder determinar de una mejor manera cómo nos vamos a desarrollar en esta sociedad. Esto se sacó de Iturralde Sesma Victoria, que estaba definido como un sistema de análisis de tres perspectivas. Y estas son las tres perspectivas que las toma ella. Sin duda alguna existen un millón de perspectivas que podrían complementar que el derecho es una actividad que nace de la práctica entre la práctica de los juristas. Adicionalmente, antes de terminar, creo que la sociología es fundamental porque nos enseña que, la construcción de las leyes ha sido una lucha interdependiente de los quienes hacemos la labor de ejercer estas leyes y que parten de lo particular a lo general para poder plantear esta normativa de cómo se construye el Estado. Para mí ha sido un gusto poder presentar este tema. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.